Bien, estamos de vuelta. Tenemos con nosotros a Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Don Pablo, buenos días. Bienvenido al programa. Gracias. La bienvenida me siento bien porque lo estoy viendo en otra perspectiva. Ajá. Porque siempre lo veo desde la casa. O llevando al niño, lo pongo en el radio. Hoy está aquí. Sí, estoy aquí presente. Mire, Pablo, he visto, la prensa del día trae una información que da cuenta de que el PRM ha dispuesto suspender la discusión sobre un proyecto que hay en el Congreso, varios proyectos, más de uno, para hablar del tema de la regulación de las candidaturas independientes. ¿A usted le ven como un posible candidato por los independientes a la presidencia? Bueno, si a eso vamos, en muchas otras ocasiones me han tocado diferentes temas. Mire, el artículo 216 de la Constitución, que habla del rol de los partidos políticos, es muy claro en cuanto a su responsabilidad en el término de la formación ciudadana y de los canales de comunicación que tiene que tener la democracia en sentido amplio. Vi justamente el aplazamiento por una semana, lo decía el presidente de la comisión, y creo que el proyecto de ley de la Junta Central Electoral está muy bien logrado. Incluso hizo opiniones. Pero eso le complica la vida a gente como usted, porque la Junta pone una cantidad de firmas que hay que buscar. Y es nada más por el periodo electoral. Cada vez que hay un periodo electoral hay que renovar eso. Bueno, si a eso vamos, los partidos políticos debieron hacer el mismo ejercicio, porque no puede ser que una sociedad tan pequeña tenga 35 partidos. Realmente eso termina siendo una aberración del sistema. ¿Por qué criterio lo organizamos? ¿Por ideología? No existe. ¿Por demarcación? No existe. ¿Por grupo de interés? Se maneja de manera diferente, porque los stakeholders tienen que tener una identificación con una propuesta electoral. Ahora, si tú tienes la cantidad de votos para salir a una presidencia, 150.000 votos no es mucho, pero ya vamos a verlo desde el punto de vista de la regiduría, desde el punto de vista de las alcaldías, diputados y senadores. El único punto que yo entiendo que sí es una llamada de atención, y lo planteaba el maestro y mentor Milton Rey Guevara, es la sustitución de aquel independiente que sea electo. Ese es un tema que hay un vacío, y es interesante porque los partidos tienen mecanismos internos, sea que se lo deleguen a un familiar o sea que el partido promueva al que quedó por debajo. Quizá la ley puede contemplar un mecanismo similar que no afecte el derecho a elegir y a ser elegido, pero sí ciertamente tiene que buscar una solución en esa parte. En esos recorridos que usted está haciendo por el país, ¿cómo va el asunto suyo? Bien, gracias a Dios ya llevamos 50 municipios. Pero yo no me refiero a lo del pueblo, a los otros. Bueno, yo traigo aquí la rendición de cuentas. Nosotros realmente el año pasado recorrimos todas las provincias, 31 provincias, y lo ponemos acá. Los municipios lo estamos recorriendo este año, y ya el año que viene concluimos la expansión territorial. ¿Qué quiere la gente en esos encuentros, Pablo? ¿Qué quiere la gente? El ciudadano que usted le habla el defensor del pueblo, ¿conoce la figura del defensor del pueblo y qué cosa le plantea? Mire, don Dani, nosotros cuando llegamos hicimos una encuesta de trabajo para ver un poco el perfil, y nosotros nos sorprendíamos porque cuando yo me postulé, 106 de los postulantes planteaban que el 90% no conocía el defensor del pueblo. Real, efectivamente, era un 70% de la población que no lo conocían. Que no lo conocían. En la encuesta que hicimos en diciembre, el defensor del pueblo es desconocido por un 38% de la población. Le hace que en 4 años nosotros hemos prácticamente reducido un 50% el desconocimiento. Pero en esa misma encuesta, el 57.4% de la población reconoce al defensor del pueblo ahora como la máxima institución de defensa de derechos fundamentales. En esa misma encuesta, estoy tratando de hacer comparación con lo que hicimos como línea base ahora. El 62% de los jóvenes de 15 a 35 años, más pobres del quinto quintil, no conocían un derecho fundamental en ese momento. Ahora el 36% no conoce un derecho fundamental. Por lo tanto, este esfuerzo de territorialidad, de promoción y divulgación está dando resultados para el defensor del pueblo. Pero si le sumamos los casos de impacto, por ejemplo la mediación en el caso de la Barri, indiscutiblemente fueron 5 meses muy tensos y se pudo lograr un acuerdo donde el ministerio, donde la minera y los comunitarios buscaron al defensor del pueblo junto a la Iglesia Católica, y se hizo un proceso larguísimo, pero llegó un resultado. Entonces, yo creo que aparte de esa expansión a través de la pedagogía social y los resultados, un poco hemos podido articular un encuentro con comunitarios, en este caso los diálogos o la Ruta de los Derechos, que eran unas 9 actividades que hacíamos por provincia, donde la gente no solamente tiene la confianza, sino que va viendo resultados concretos. Y por ejemplo, de las cosas que yo he aprendido, que me sorprende,
la alta demanda de agua potable que tiene la República Dominicana. Incluso una de mis críticas en el discurso termina siendo instituciones que están en la arquitectura del Estado Dominicano, como por ejemplo los acueductos municipales, que rompen la política hídrica de República Dominicana. La parte de la calidad de la educación sí es solicitada, porque muchas de las personas que están presentes ahí tienen que pagar un colegio de clase media sin tenerlo. Y estamos hablando que realmente la educación privada está más asentada en Santo Domingo y en Santiago, pero en los otros municipios pobres estamos hablando de que tienen que pagar algún tipo de tutor, pero no tienen, porque la tanda extendida ha permeado un porcentaje y se ha quedado en el proceso. Por lo tanto, la construcción de aulas ya no es la discusión es la calidad de la educación. En el caso de la salud... Pablo, antes que te vaya de la parte de educación, cuando haces ese señalamiento me recuerdas un artículo que leí ayer publicado por Aníbal de Castro, director de Diario Libre, que señalaba que hace un ejercicio de decir, en el polígono central no hay escuelas públicas. Te puedo decir, por ejemplo, tú tienes la Guatemala, que la tiene en el Real, tienes en Matahambre, tienes el Liceo Experimental, tienes detrás de Inaví, en la 27 de febrero, que es el Manguito, tiene una escuela, pero no es bachillerato, porque Guatemala sí se amplía. Si mal no recuerdo, aquí abajo en la José Contreras, y luego tú tienes que pasar a La Gómez. Ciudad Nueva. A La Gómez tú tienes que pasar para entonces caer en Ciudad Nueva y subir al Listín Diario y sucesivamente. Y eso es un tema central. ¿Por qué? Porque hay muchas zonas de pobreza en el polígono central. Totalmente. Y fíjate que te decía, por ejemplo, Matahambre, que se lo pusieron por la UAS por el tema de los mangos, porque incluso yo me crié por la zona y montaba bicicleta. La parte que está detrás de Inaví, que tiene también Manganagua, que tiene un colchón, y así sucesivamente. Lo malo de eso es que incluso las personas que asisten no son de la comunidad, no son de ese polígono central, que debiera ser el mecanismo de tú paliar ese gasto que implica la educación. Porque cuando tú descompones el gasto del individuo, te das cuenta que luego de transporte y alimentación, la educación es el peso mayor. Y hay de aquellos que tengan una enfermedad no transmisible, como les llaman técnicamente, que son las enfermedades de alto costo, que ahí realmente se drena toda la familia. Incluso se lo dice una persona que su papá y su mamá murieron de cáncer hace como 20 años. Y en ese momento mi mamá era secretaria de un hospital que era el oncológico. Y eso mata el presupuesto de cualquier familia. Otro de los aspectos de salud termina siendo el tema de los copagos, el tema de la poca cobertura del seguro, lo que tiene que ver justamente con ir a un centro de atención primaria y tener que ser referido a otro lugar para hacerse la tomografía, para hacerse los análisis, y son aspectos que estaba contemplado en la Ley de Seguridad Social, porque originalmente nosotros teníamos contempladas 5.000 unidades de atención primaria, solamente hay aproximadamente 2.000 y tantos, y las farmacias del pueblo nada más llegan a menos de 800, por lo tanto hay un gasto de bolsillo que le afecta mucho al ciudadano. Esos son para plantearle 4. Si hablemos del tema de transporte, lo que son las rutas, lo que son las vías, la alta demanda de asfaltado, pero ya esos son elementos que todos quieren tener un confort sucesivamente, porque eso trata la vida. Ahora, lo que son la justicia, el acceso a la justicia, una justicia de calidad, los plazos, el reenvío, lo que es las víctimas que no tienen un apoyo, son de los aspectos que salen en esos diálogos que estamos hablando. Pablo, veo que ustedes están anunciando como defensor del pueblo la apertura de 10 casas del derecho. ¿Cómo es eso? ¿Dónde opera eso? ¿Con qué dinero se va a financiar? Perfecto. Cuando concluyamos este año, el año próximo, se concluye ya la expansión territorial del defensor del pueblo, que es el único aspecto que quedan pendientes de la ley. Expansión territorial. Es una estrategia que inició con la ruta, ahora los diálogos, y ya teniendo las estructuras sociales que hemos podido construir, pues tenemos mesas comunitarias, tenemos voluntariado, tenemos defensor escolar, defensor universitario, toda una red de apoyo social. Llegamos a 10 regiones del país, como dice la ley 345-22, que es la de regiones únicas. ¿Qué pasa? En esas regiones nos vamos a instalar dentro de universidades, porque las universidades del defensor tienen prácticamente el mismo principio, que es la neutralidad. En esas casas de los derechos lo que vamos a tener es mucha formación desde el punto de vista de la Constitución, desde el punto de vista de la responsabilidad, para tratar de implementar
un trabajo que hemos venido haciendo de enero a junio, levantando todas las iniciativas que tiene Hermanas Mirabal. Hermana Mirabal, de todas las provincias que vi, es la que tiene una conformación de estrategia ciudadana, por ejemplo, atención de violencia de género, acceso a la justicia, personas de adultos mayores, lo que tiene que ver con personas con discapacidad mental. Entonces, esas políticas públicas hechas por la ciudadanía, en este caso de Hermana Mirabal, lo vamos a implementar en cada una de estas casas de los derechos. Se va a financiar con el recurso del Defensor del Pueblo. Nosotros cuando llegamos, el presupuesto era 165 millones de pesos. Hoy en día el Defensor del Pueblo tiene un presupuesto de 425 millones de pesos. Incluso hicimos una sobreejecución el año pasado a 475 y fue fruto de los ahorros, además del edificio que construimos. El Defensor del Pueblo en su 6º año va a poder rendir cuenta desde el punto de vista de que no solamente cumplimos el plan estratégico, sino que le dimos vida a una ley que estaba totalmente archivada, no tenía el sustrato humano y hemos tratado de darle un rostro. Y aquí... pero ahora vale la pena ser defensor del pueblo. Entonces, usted está abriendo un espacio interesante para los aspirantes. Para los aspirantes. Para los aspirantes. Aquí ustedes tienen un libro. Permítame preguntarle exactamente eso. Usted ayer presentó la rendición de cuentas en el Congreso Nacional. Ahí está la imagen. Entonces, yo me pregunto, exacto, ¿cuáles fueron los puntos fundamentales Que usted presentó como logros en esa rendición de cuentas y por qué hace la misma? Mira, la razón, el por qué, es un tema ético, es un tema moral y un tema de principio mío. Yo tengo realmente que rendir cuentas porque yo soy un servidor público. Y la ley lo que me manda, y la Constitución en su artículo 16, es a enviar un informe al Congreso. Yo le pido con humildad a los presidentes de Cámara que cada año, el 14 de junio, que fue el día que a mí se me juró, me reciban para yo, junto con el equipo, presentarle no solamente este documento, sino rendirle en un discurso. ¿Cuáles aspectos, por ejemplo? A nosotros, cuando llegamos, andábamos en unos 1000 y tantos casos, quejas y demás. Nosotros este año logramos 9.355. Según nuestra norma ISO de calidad, la satisfacción fue de un 96.2. Nosotros aumentamos un 54% lo que son la parte relacionada con las inspecciones y un 109% la cantidad de casos que llegan a la institución. Además de eso, nosotros impactamos 312.000 personas en cuanto a formación ciudadana y 52.000 personas con la ruta de los derechos. Nosotros vamos al Congreso justamente a poder aquilatar un esfuerzo de un equipo de hombres y mujeres que tienen una misión clara, que es hacer del defensor un referente de la buena administración pública. Y dos elementos. Uno, todos los meses, siendo un órgano constitucional con autonomía reforzada, nosotros presentamos toda la información a la Dirección General de Ética Gubernamental y sacamos 100 puntos. Somos la única institución o órgano constitucional que ejecuta su presupuesto por el CIGEP, que es el Sistema de Gestión Financiera. Incluso en noviembre el ministro de Hacienda nos mandó una carta felicitándonos, y cada vez que compre contrataciones o el Ministerio de Hacienda quiere presentarle a los órganos extrapoderes un modelo de éxito, le pide al Defensor del Pueblo que haga. Pero además de eso, en términos internacional, se dio ahora mismo el World Law Congress, que ustedes lo vieron en el mes de mayo. En noviembre, y eso es un elemento que a mí me llena de mucho orgullo, el World Law Foundation me va a hacer un reconocimiento, y eso es noviembre que viene ahora, el noviembre en España, me va a hacer un reconocimiento ya a título personal, y quieren que yo sea parte de uno de los boards de ellos, de los equipos. O sea, la perspectiva, yo no le puedo decir en el 27 que yo voy a hacer. Lo que yo sí puedo decir. ¿Usted termina en el 27? El 27. Pero a usted le gusta el cargo. Yo realmente yo soy un servidor consagrado. Cuando usted habla, yo lo que hago lo hago con pasión. A lo Hipólito, ¿a usted le gusta el carguito? Bueno, el carguito se ha hecho apetecible. Antes nadie lo quería. Ahora parece que tiene perspectiva. Ojalá que el que llegue o la que llegue asuma con la misma gallardía. Porque este talante de trabajar 7 días a la semana. Mire, don Dari, yo me voy los miércoles. Un municipio en la mañana y otro en la tarde. Jueves y viernes igual, 6 municipios por semana. Los sábados doy conferencias en universidades, en Infotep o en escuelas vocacionales. Los martes voy a empezar a desplegar otra estrategia institucional desde el punto de vista de poder unir mejor al Ministerio de Interior y Policía con la parte comunitaria y los musicólogos para poder mitigar ahí un elemento de conflictividad que se dio en la sociedad dominicana, que es parte del enfoque del defensor. Y los lunes, a partir de agosto, voy a empezar a dar clases en colegios públicos, específicamente arranco en el que le decía de Manganagua, y de ahí me voy a ir sucediendo. Y las tareas
de qué? De un modelo similar a lo que quiere hacer el ministro en cuanto a moral y cívica. Ministro de Educación. Pero sí, pero esta experiencia vino del gobierno de Zapatero. Ellos hicieron una ley en el 2006, en ese momento yo pude aportar, y quiero rescatar, porque además de ese esquema, de esas 40 clases que voy a dar, una por semana, que es el plan completo, que toma un año lectivo. Eso es acuerdo con educación, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo como una contribución. Pero no hay un acuerdo con educación para eso. Tenemos un acuerdo, pero la idea es que este pilotaje poderse lo entregar a educación ya como una experiencia, como hicimos con la Constitución animada. Nosotros hicimos la Constitución animada, le hicimos las guías y le entregamos a educación como un producto terminado que ya depende del presupuesto de educación poderlo desplegar a nivel nacional. Eso es un esfuerzo porque incluso hice un libro para niños que lo voy a publicar en la Feria del Libro junto con mi hijo, porque es la República Dominicana que yo veo para él, y son 7 capítulos, algo muy lindo. Pablo, Café Santo Domingo para usted, café del bueno. Pablo, sobre un tema, no sé si usted ha hablado, imagino que sí, pero una de las funciones del defensor es, de alguna forma, es la función fundamental del defensor, defender, representar a la población de cara a los actos de la administración. Y voy al tema del YESE. Hay un debate, que incluso veo en la prensa uno de los abogados de las víctimas plantear que el Estado tiene una responsabilidad patrimonial con las víctimas. ¿Cuál es su opinión de ese enfoque y si el defensor ha analizado cualquier responsabilidad que el Estado, la administración, tenga y cómo pudiera representar posiblemente a las víctimas de este caso? Mira, nosotros tenemos un modelo desde el punto de vista jurídico diferente a Estados Unidos. En Estados Unidos tú tienes inspecciones anuales e incluso fíjate que todos los elevadores tienen un papel que te dice en qué momento fue hecha la inspección. En República Dominicana no pasa así. Ahora, ciertamente luego de esta tragedia, se ha querido crear un protocolo desde el punto de vista de la inspección y supervisiones del Estado. Incluso el tema que se definió recientemente con el MIBET relacionado con las inspecciones en la construcción viene por la misma línea. Nosotros tenemos que ser también respetuosos. Tenemos 236 personas que murieron, que tienen afectados familiares, y tenemos personas lesionadas que van a tener que vivir con ese peso toda su vida. Yo creo que el Ministerio Público, nosotros entramos al proceso fruto del desconocimiento por la crisis. Llamamos la atención de que no se compartieran imágenes desde el punto de vista de la dignidad del muerto y de la familia, y se hizo un trabajo de impacto. Trabajamos con la Superintendencia de Seguros para el fast track, para que los procesos no duraran una semana, sino que se manejaran en 48 horas. Y se le dijo también el debido proceso que tiene que hacer la persona una vez sea afectado. Hasta ahí. Bueno, y un tercer elemento era el registro de dónde murieron las personas, para que todos salieran en el mismo lugar, y luego, si se daba procesos penales y o civiles, las personas no tuviesen un elemento de justificar o que se le cayera la demanda por esa situación. Hasta ahí entra el defensor desde el punto de vista de su rol. Ahora, desde el punto de vista ya jurídico, tenemos que ser muy respetuosos, porque yo creo que el Ministerio Público está tratando de encasillar, de encuadrar y de justificar el proceso que se dio dentro del marco normativo que tenemos, que es el Código Penal actual. Lo que tenemos que llamar la atención, y fue lo que yo hice ayer en el discurso, incluso la magistrada procuradora estuvo presente, doña Jenny Berenice, y yo decía que tenemos que aprobar el nuevo Código Penal. Es el que tenemos. Jugar con las expectativas de la gente o buscar mecanismos en el cual tú puedas generar un impacto mayor no es necesario. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es aprender de un error de supervisión, muy probablemente, de construcción, muy probablemente, desde el punto de vista del seguimiento del dueño, muy probablemente. Ahora, tenemos que cerrar sobre la base de la realidad. Jugar con expectativas en ninguna sociedad conviene, y más un caso como ese que tiene tanto dolor, porque todos fuimos afectados. En el caso mío, yo comí al mediodía con Octavio Dotel, que era uno de mis mejores amigos. Él murió en la noche con la gorra del defensor. O sea, él se fue de mi oficina, hizo una diligencia y se fue para donde David Ortiz. O sea, Octavio representaba en mi familia un elemento muy importante. Hasta si fuera a relajar con el caso de don Dani, Octavio terminaba siendo gente de mi entorno. O sea, yo quedé marcado, y como él puedo mencionar 10 personas. Entonces yo creo que tenemos que ser muy respetuosos. Aquí tenemos que enfocarnos en que el Ministerio Público someta un expediente sólido, que la parte acusada tenga sus abogados,
Incluso Miguel Valerio es un gran penalista, fue mi abogado cuando me quisieron hacer la maldad relacionada con el logo, con el escudo, fue mi abogado, es mi amigo de infancia de La Salle. Estudiamos incluso filosofía política con el papá de Carlos Pimentel los viernes por la UAS. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser cuidadosos. Ya el YC tiene que tomar su curso jurídico y que las partes sean que presenten alegatos y contraalegatos, y las conclusiones lo van a decir. Ya la medida de coerción se conoce el miércoles, lo que se está pidiendo mañana se está pidiendo prisión preventiva. Esa prisión preventiva, conociendo más o menos, va a ser un caso complejo, eso da 18 meses, entonces vamos a ver cómo termina sucediendo, pero tenemos que ser ya respetuosos del dolor. Yo creo que jugar con ese dolor lo más que hace es reavivar una herida que a todos nos marcó. Pablo, explicando usted la ruta que tiene, veo que tiene los 7 días de la semana, pero la parte fundamental de la Defensoría del Pueblo, no sé cómo se atiende, porque el programa que usted está diseñando es un programa de mucha exposición, de mucha participación suya directamente con las conferencias. ¿Cómo se maneja lo otro, la parte operativa del día a día? Los primeros 2 años, y Oscar es ingeniero industrial, los primeros 2 años yo se lo dediqué como titular y el equipo a certificar los procesos internos de la Secretaría General. No solamente se hizo un organigrama nuevo con los procesos y sus flujos, sino que la Secretaría se hizo, Secretaría General, atención al ciudadano, investigación, porque el defensor no puede hablar de manera ligera, notificación a la administración y litigio estratégico. Ese bloque se certificó por ISO en calidad, por eso la atención al ciudadano nosotros la medimos y puedo hablar del 96.2 de satisfacción, en antisoborno y en cumplimiento gubernamental. Pero aparte de eso, creamos un software con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que se llama SOL. Yo de manera remota tengo la trazabilidad de cualquier expediente, pero el ciudadano por la página web del defensor también puede ver su expediente. La ley nos manda 60 días para respuesta, nosotros trabajamos para 5 días. Por lo tanto, con el nivel de transparencia que le estoy diciendo, que lo pueden ver por la web, o yo desde la manera remota me doy cuenta porque me da alerta temprano. Esas alertas me dan a entender si el expediente está durando más o menos, por ejemplo, la respuesta de la administración, si vamos a tener que proceder de manera de litigio. Y realmente el equipo ahora se certificó ayer el otro grupo que quedaba en la carrera defensorial, que es otro hito institucional. Nosotros creamos un perfil, todo el que lo cumpla pasa a empleado de carrera para dejar todo institucionalizado. Don Pablo, gracias por su tiempo, mucho éxito. Gracias a ustedes por permitirme. Siga recorriendo el país y siga en esa promoción intensa de sus ideas. Nos despedimos mañana. Pero por el bien común. Sí, yo supongo que sí. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.